Bien, parece que ya estamos por YouTube y por Instagram también. Súper. ¿Cómo está Ivonne? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ivonne? Qué bueno que se pudo conectar. Súper. Santiago también. Bienvenido. Hola. Pía también. Muy bien. Bueno, por Instagram, ¿cierto? Vamos viendo poco a poco también se va a ir sumando personas que estén interesados en tomar la clase de hoy y verla, ¿sí? Bueno, ¿qué tal electricista? Muy bien. Paola Torres, muy bien, por Instagram. Bueno, y así, ¿cierto? Se van sumando a la clase y contento de poder compartir nuevamente, tener la oportunidad de compartir esta clase, que es la número 22, ¿sí? Que nos corresponde el día de hoy, que se llama la meditación, ¿sí? Esta clase que es para poder comprender esta forma de meditar, la verdad que es una de las dos que vamos a conocer en el curso y de hecho eh, tienen una necesidad, es por una razón particular, ¿cierto? Que se hace esta forma de meditar y que en realidad tiene que ver con poder desarrollar en nosotros y llegar a alcanzar el cambio, ¿cierto? Radical. Eso es lo importante, eso es lo de verdad, ¿cierto? Valioso, lo que en realidad hace que nuestra vida sea trascendente, que trascendamos más allá de lo que es exclusivamente este mundo físico, ¿cierto? Y que en realidad podamos lograr conectar con nuestra divinidad, de hecho, lograr el despertar de la conciencia, que es el objetivo de este curso y para dónde en realidad va nuestra energía. Una persona, ¿cierto?, realmente que anhela el cambio profundo, radical, genuino, va a tener que hacer unos esfuerzos, ¿cierto? Unas tareas que no estaba uno quizás probablemente habituado y que en realidad tiene que ver con la posibilidad de ir transformando la vida que tenemos. Es decir, uno está buscando un cambio radical, una transformación, pero en definitiva tiene que ver con que la vida que tiene uno o lo que le ha pasado no lo ha satisfecho, ¿cierto? No se siente contento, no está feliz, no ha alcanzado, ¿cierto? Una superación. ¿Cómo estás, Sandra? También. Qué bueno que te pudiste sumar. Un gusto. Bueno, ahí, ¿cierto? Cualquier duda, inquietudes que vayamos teniendo las podemos ir haciendo en el mismo chat, ¿cierto? Ya sea de YouTube o por Instagram. Aquí estamos para responder. Buenas tardes, Paola, también para ti. Bueno, entonces es así como vamos a ver en detalle lo que mejor, ¿cierto? Podamos y teniendo la claridad de que podemos ir respondiendo, ¿cierto? Cualquier duda, inquietud al respecto. El proceso, ¿cierto?, de la meditación tiene que ver, en definitiva, con que nosotros todos vamos a darnos cuenta que cuando empezamos este trabajo psíquico, psicológico, estamos buscando, como decía, una transformación. Este es el objetivo, poder transformar lo que somos, porque en realidad lo que hasta hoy quizás hemos experimentado no nos llena, no nos satisface. Es ahí donde en realidad nos damos cuenta, en la medida que vamos aplicando la autoobservación, que existe una realidad en nuestro interior que es una realidad de la cual quizás no estábamos tan enterados. Esta es la realidad de los defectos psicológicos del ego. Es el ego, ¿cierto? Esta naturaleza o segunda naturaleza o estos agregados psíquicos son los que en realidad llevan nuestra vida. Entonces, en definitiva, ¿cierto? Vamos comprendiendo la necesidad imperiosa de disolver el ego. Realmente el trabajo esotérico, ¿cierto? Tiene como primera base o fundamento, ¿cierto? Empezar con la disolución del ego, porque es el ego, la envidia, el orgullo, la vanidad, la mentira, la mala voluntad, el desagrado, ¿cierto? Etcétera. Hay muchísimos defectos que podríamos nombrar, pero que en realidad cuando nosotros, ¿cierto?, nos damos cuenta que cada uno de estos defectos tiene una partícula divina encerrada, una partícula de nuestra propia divinidad encerrada, atrapada, nos damos cuenta de la necesidad de eliminarlo. Y también porque nos damos cuenta que, perdón, nos damos cuenta que, ¿cierto?, estos defectos psicológicos, muchas gracias, estos defectos psicológicos son realmente el origen de aquello que nos hace pasar mal. Claro, porque a nadie le gusta estar enojado.
A nadie le gusta, ¿cierto?, hablarle feo a la pareja. A nadie le parece realmente digno de alegrarse, ¿cierto?, el tener que andar mintiendo, inventando, ¿cierto?, cosas para poder salir airoso de las situaciones, salir, ¿cierto?, adelante, ¿cierto? Y así vamos a irnos dando cuenta que existe una necesidad de poder eliminar los defectos psicológicos y que gradualmente esa necesidad, ¿cierto?, de eliminar los defectos, ¿cierto?, va tomando fuerza en uno y se va apoderando del día a día de uno. Es decir, vamos produciendo este cambio radical, este cambio profundo, este cambio real, concreto, no, ¿cierto?, de pajaritos en la azotea, ni, ¿cierto?, como de ideas muy poco asentadas, sino que con una realidad. Nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que siendo esta una realidad, ¿cierto?, el anhelo de querer eliminar los defectos psicológicos, nos encontramos con situaciones de la vida que son muy desagradables, que son poco, ¿cierto?, gratas, la verdad. Ya sean problemas, discusiones, momentos, ¿cierto?, en donde en realidad uno se da cuenta que los defectos lo tienen manejado a uno, por lo que sea. Porque dijo, ¿cierto?, algo que no debía, porque cayó algo que tendría que haber dicho, porque, ¿cierto?, está, ¿cierto?, en una tensión con algún amigo, o porque, ¿cierto?, vivió un momento de celos, o hubo una pelea, o hubo, ¿cierto?, una situación en donde me sentí inseguro, insegura, ¿cierto?, en donde en realidad empiezo a darme cuenta que finalmente están funcionando estos defectos psicológicos. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad para este trabajo la meditación tiene una tremenda importancia. Porque cuando nosotros estamos abocados, ¿cierto?, al trabajo íntimo, interior, empezamos a autoobservarnos, empezamos a eliminar los defectos psicológicos de momento en momento, de instante en instante, va a ir surgiendo dentro de nosotros lo que se conoce como el sabor trabajo. Es decir, este gusto particular que uno va experimentando por ir descubriendo una realidad en el propio interior de uno que era desconocida. No sabíamos que en realidad habían unas personas dentro de nosotros que ocupaban nuestra psiquis y funcionan, ¿cierto?, en nosotros, ocupando nuestra psiquis, ocupando nuestros pensamientos, nuestras acciones, ocupando nuestros sentimientos, nuestros deseos, de hecho. Y ya eso va provocando en uno, ¿cierto?, cuando vamos haciendo este descubrimiento y eliminándolo, va provocando un sabor particular. Nos vamos dando cuenta que la vida es mucho más de lo que pensábamos. Nos vamos dando cuenta que en realidad hay un aspecto superior espiritual que nos anima, que es maravilloso. Por otro lado, ¿cierto?, se produce que cuando uno va dejando de hacer este trabajo, ¿cierto?, es decir, se va olvidando día con día, va perdiendo un poco el norte de lo que estaba haciendo, viene a realizar las mismas actividades que hacía antes y se ha ido olvidando de este proceso de autoobservación, de autodescubrimiento. Y empieza uno a tener un sabor también particular. Vamos a conocer que este sabor, ¿cierto?, habitualmente en estos estudios le vamos a llamar sabor vida. Es decir, empezamos a volver a generar, ¿cierto?, la misma energía, la misma sensación, el mismo sabor que cuando no estábamos realizando o cuando no estamos realizando un trabajo psicológico. Y eso también es parte de este proceso, ¿cierto?, de la meditación. Porque finalmente nos vamos a dar cuenta que necesitamos ir generando, ¿cierto?, un verdadero centro de gravedad. Necesitamos poder ir desarrollando una estructura de trabajo que nos mantenga permanentemente en este sabor trabajo y que nos ayude, nos anime, nos incentive a la transformación radical. Si nosotros no buscamos una transformación radical, nos vamos a transformar simplemente en verdaderos, ¿cierto?, vamos a estar vitrineando, ¿sí? Vamos a estar simplemente curioseando, mariposeando en estos estudios. Vamos a ser pasajeros. Se nos pasó, ¿cierto?, el entusiasmo y vamos a desaparecer y seguir nuestras vidas, ¿cierto?, como lo eran antes, perdiendo la oportunidad de realmente hacer una transformación profunda. La meditación, de la cual vamos a hablar, ¿cierto?, tiene que ver con la posibilidad, la capacidad de comprender justamente los defectos psicológicos y poder sacar, extraer, ¿cierto?, toda la sabiduría, toda la enseñanza, todo el aprendizaje, ¿cierto?, que podamos extraer de las experiencias en las que nos vemos envueltos
por el ego. Entonces, lo que buscamos a través de la meditación es poder comprender al ego. No se puede transformar lo que no se comprende. Porque si no conocemos los mecanismos de cómo funciona, si no entendemos, ¿cierto?, los elementos, los yoes, o los otros yoes que están, ¿cierto?, ahí hermanados, ¿cierto?, están ahí como verdadera mafia, entre varios se van ayudando y van manejándonos. Si nosotros no logramos comprender esos aspectos en nuestra propia experiencia, es más difícil lograr la eliminación radical de los defectos psicológicos. Es por eso tan importante aprender a meditar, aprender, ¿cierto?, a sumergirse en la propia psiquis de uno, sacando, extrayendo la sabiduría, el conocimiento que está atrapado en cada una de las experiencias que los yoes nos hacen vivir y a la cual probablemente nos tienen sometidos. Entonces, vamos a darnos cuenta que necesitamos convertirnos, ¿cierto?, en meditadores constantes. Esta práctica de la meditación busca comprender a los yoes. Esta búsqueda, ¿cierto?, va a desarrollarse en un proceso particular. Y la vamos a explicar, ¿cierto?, de manera detallada para que la comprendamos. Lo importante que no se nos debe olvidar es que cuando vamos gradualmente comprendiendo cada escena que nosotros estudiemos o meditemos, vamos a ir adentrándonos en nuestro propio espacio psicológico. No en el de otra persona, no en la experiencia del amigo que está en estos cursos o de la pareja, no. Es nuestra propia experiencia que va a ir surgiendo de esta, ¿cierto?, capacidad de meditar. Entonces, la meditación tiene que ver exclusivamente, para este caso, ¿cierto?, en buscar comprender al ego. Todos los días deberíamos meditar. De hecho, se dice que la meditación es el pan del sabio. Deberíamos lograr tener una disciplina, y esa es la invitación para todos nosotros, una disciplina diaria de meditación. Que no pase un solo día que uno no repase su día y pueda recoger las escenas en donde se ha visto, ¿cierto?, identificado. Cuando uno está, ¿cierto?, queriendo mantener este sabor trabajo, es decir, querer mantenerse todo el día en autoobservación y eliminando sus yoes, en realidad, para llegar a ese estado hay que pasar por un proceso. Y en ese proceso van a haber muchas situaciones del día que en realidad nos van a superar. Es decir, que nos vamos a identificar. Es decir, vamos a terminar peleando, hasta insultando, vamos a terminar, ¿cierto?, despotricando contra alguien, o vamos a decir, ¿cierto?, palabras desagradables a la pareja, amistades, peleas, ¿cierto?, de todo tipo, momentos en donde vivimos quizás una situación de celos que nos abordó y nos dejó totalmente, ¿cierto?, descompuesto y ¿cierto?, incómodo. O en un momento en donde nos sentimos por alguien estafado, ¿sí?, que nos están, dice uno, me está viendo la cara, ¿cierto? Y va a ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese momento, en ese estado, pero queremos transitar a un estado de permanente autoobservación y muerte. Bueno, entonces cada una de estas situaciones en realidad nos va a mostrar una realidad nuestra. Estas situaciones que se van a dar, porque está el ego en nosotros, es necesario que seamos capaces de tomarla, estudiarla y comprenderla a través del proceso de la meditación. Cuando eso va ocurriendo, ¿cierto?, cuando vamos logrando ciertos grados de comprensión de estas situaciones y de los defectos, de los yoes que están ahí involucrados, el proceso de la muerte psicológica, a través, ¿cierto?, de la Divina Madre Kundalini, de nuestra propia madre, ¿cierto?, interior, es realmente mucho más efectivo. Y nos vamos a dar cuenta cómo se va produciendo realmente un cambio, una transformación interior. Es decir, estamos caminando hacia ese cambio radical profundo. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de meditar, nos vamos a dar cuenta que en realidad necesitamos eliminar el ego, que en realidad es el ego el problema en nosotros. Entonces, lo que vamos a realizar, y que esto, ¿cierto?, nos debe quedar muy claro, es que para que cada
cada vez que se presente una situación, una escena, ¿sí? Un evento que en realidad haya generado en nosotros un grado de identificación y que queramos definitivamente descubrir, comprender y eliminar los yoes que están allí participando, es que vamos a sumirnos, vamos a meternos, vamos a realizar una meditación. A esta meditación, ¿cierto? Le vamos a llamar meditación, ¿cierto? Reflexiva, que es desde esa forma, ¿cierto? Que vamos a empezar y nos vamos a adentrar en nosotros mismos. Esta meditación reflexiva necesita unas condiciones, ¿cierto? Necesita una forma, se realiza de una manera determinada. Y si tenemos claro esto, realmente haciéndola una vez, ¿cierto? La práctica la vamos a poder hacer al siguiente día y al siguiente día. Y ojalá, como decía hace un rato, la pudiéramos hacer todos los días, porque esto va a ir provocando gradualmente, primero, un sabor especial, particular, de poder volver a vivir esta experiencia de meditación. Y en segundo lugar, ¿cierto? Realmente vamos a ir eliminando defectos psicológicos que vamos comprendiendo, vamos a ir produciendo una transformación en nuestro comportamiento de una manera genuina, no por poses, no por, ¿cierto? Por aparentar, no por querer ser como bonachón o buena gente o aparentar que lo somos. No, porque realmente se está produciendo, ¿cierto? Una transformación interior. De eso se trata. ¿Cómo es o cuáles son los pasos para esta meditación? Vamos a tomar, ¿cierto? Unos pasos ahora y luego vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Porque la idea es que tomemos al menos la parte práctica, ¿sí? De esta clase, la tomemos y la hagamos, la ejecutemos. La vamos a hacer al final de la clase, ¿sí? Unos minutitos, unos 5 o 10 minutitos, y la idea es que la realicemos aquí, ahora, y que si hay dudas, inquietudes que vayan surgiendo, ¿cierto? Las podamos aclarar, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero para esta práctica es que busquemos un lugar tranquilo. Ojalá todos nosotros podamos proporcionarnos un lugar dentro de nuestra casa, ¿sí? Nuestra vivienda, ya sea un dormitorio que esté tranquilo, ojalá fuera una pieza especialmente, ¿cierto? Acondicionada y que se utilice solamente para estas actividades de práctica, porque ese lugar se va a ir cargando con esa energía y va proporcionándonos a nosotros, ¿cierto? Un ánimo de volver ahí a realizar nuestra práctica. Bueno, luego, ¿cierto? De estar en un lugar tranquilo, ahora si alguien tiene un lugar en la naturaleza o un patio, ¿cierto? Amplio o un lugar, ¿cierto? Alejado, espectacular, ¿sí? Cumple perfectamente, así que no hay problema. La idea, ¿cuál es? Que no seamos interrumpidos en ese lugar y que ese lugar tenga, ¿cierto? Para nosotros nos genere tranquilidad y, ¿cierto? Nos invite a volver ahí. Luego, ¿cierto? De esto siempre vamos a hacer las conjuraciones. Estas, ¿cierto? Conjuraciones son, en el fondo, tal cual uno en su casa hace un aseo, ¿cierto? Una limpieza, y luego uno cierra puerta y ventana y tiene mucho cuidado que cuando entra, ¿cierto? Aquí esté todo limpio. Lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer una práctica de esotérica, espiritual, y la búsqueda es que nosotros tengamos, ¿cierto? Y limpiemos el lugar de todo aquello, ¿cierto? Armonicemos el lugar de todo aquello que en realidad esté en desarmonía, lo armonicemos y también se produzca un ambiente, ¿cierto? Agradable. Perfecto. Luego de eso, más bien dicho, ¿cómo se hace eso? A través del belilín. El belilín es un canto, ¿cierto? En la clase 7 nosotros lo explicamos, es muy sencillo, muy simple, y eso nos va a servir para limpiar el lugar. Y luego, ¿cierto? Hacemos el círculo mágico. El círculo mágico sirve para limpiar, o sea, perdón, para encerrarnos en el lugar que ya está limpio. Sea la cama, o sea, ¿cierto? La habitación, o sea, la casa completa, o el departamento, o el lugar que hayamos elegido para la práctica. Luego siempre una súplica. Siempre, siempre, siempre entender, comprender que esto lo que busca toda práctica esotérica real es que nosotros nos unamos con nuestra divinidad, que en realidad empecemos a conectar con nuestra divinidad,
y entendiendo que es la divinidad la que nos permite tener este ánimo, ¿cierto?, de búsqueda espiritual. Es la divinidad, ¿cierto?, la que en realidad nos orienta, nos guía, nos protege, nos ayuda. Entonces al Padre, a la Madre Divina, ¿cierto?, uno le hace una oración muy sencilla, muy honesta, sin palabras rebuscadas ni sin complicarse, ¿sí? Con mucha sinceridad. Luego vamos a hacer una relajación. Me imagino que están anotando todos estos pasos porque la idea es que uno lo tenga claro, ¿cierto? Y los pueda ir repitiendo. Luego vamos a hacer una relajación. Una relajación que en realidad puede ser o muy profunda o muy liviana, va a depender de qué tan cansados estamos, porque si la hacemos muy profunda y estamos muy cansados, probablemente nos vamos a quedar dormidos antes de poder hacer la meditación. Entonces, lo importante es que el cuerpo no sea un obstáculo para la práctica. Uno simplemente a veces se puede tirar en la alfombra ahí en el piso del departamento, de la habitación, y un par de inhalaciones y exhalaciones profundas, tranquilas, va a llevar al cuerpo inmediatamente a estar, ¿cierto?, ya bastante más relajado. Luego, ¿cierto?, ya viene la práctica como tal. Es decir, vamos a tomar una escena, vamos a recrear una escena que dentro del día o los días que han pasado, ¿cierto?, deseemos poder reconstruir en el fondo para poder descubrir los yoes que están allí. En el fondo, querer comprender un defecto, al menos. Por ejemplo, ¿cierto? Si tuve una discusión con mi hermano, me peleé, le dije cosas feas, bueno, tomo esa escena y la voy a reconstruir. Reconstruyo la escena en mi interior, con el único afán de poder, ¿cierto?, visualizarla desde un punto de vista distinto, porque ya, ¿cierto?, empiezo a verla desde afuera. Lo más importante para este proceso, ¿sí?, es que nosotros nunca, ¿cierto?, culpemos al otro o a la otra persona con la cual tuvimos la situación o con quien, ¿cierto?, estábamos en ese minuto. Es decir, no traspasar a otros nuestra responsabilidad. No, ¿cierto?, hacer simplemente como que esto fue porque me provocó tal persona, porque en ese mismo instante perdimos la posibilidad de comprender. Hay que entender que todos los fenómenos de la vida ocurren en nuestro interior, pero porque nosotros tenemos el ego. Los eventos de la vida van a existir siempre, buenos y malos, desagradables, agradables, como uno quiera, pero lo interesante es cómo uno se los vive, cómo uno, ¿cierto?, reacciona ante los eventos. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Y para que eso ocurra, lo importante es que no culpemos a la otra persona, que no justifiquemos nuestra reacción en que, ¿cierto?, el otro me dijo tal y yo le tengo que responder, porque si no, ahí ya se perdió, ¿cierto?, esta posibilidad. Entonces, la reconstrucción tiene que ser lo más objetiva posible. Si hay aspectos de esa reconstrucción que no los recordamos tan bien, que están un poquito ahí entre que no logramos hilar bien cómo era la cosa, hay un mantra que es muy importante, quizás nos puede servir. Es el Raom Gaom. Ra Om Ga Om. Y uno lo repite, ¿cierto? Lo repite y lo repite y se va introduciendo gradualmente y va recordando, va a ir atrayendo el recuerdo de las imágenes, ¿cierto? Y cómo se dieron objetivamente. Hay una pregunta, dice, ¿puedes explicar a qué te refieres con reconstruir? Bueno, era el paso que vamos a dar ahora, ¿sí? Cuando hablamos el ejemplo, ¿cierto?, de que nos peleamos con el hermano. Y esta pelea realmente, ¿cierto?, nos dejó descompuestos, incómodos, molestos. Bueno, cuando vamos a reconstruir, es tomar un cuadro, una escena. ¿Ha visto usted cuando da una película, una novela? Sí, ya. Y marcan la escena, es decir, no sé, la escena en la casa de los X. Bueno, lo mismo. ¿Dónde estábamos? A ver, primero que todo. ¿Sí? Reconstruir, darle el marco en que ocurrió la situación.
Estábamos hablando por teléfono. Ah, perfecto, ya. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba en el departamento, sí. Ok. ¿Y dónde estaba la otra persona? No, estaba allá en tal ciudad, X ciudad, ¿cierto? Estaba ahí respondiendo. Perfecto, ya. Tenemos cierto lugar, tenemos cierto lo que estaba ocurriendo, la acción. Bueno, ¿y qué minuto dice uno, cierto? ¿Por qué empezó la pelea, la discusión? ¿Por qué después lo traté tan feo? Ah, verdad, que me dijo que yo no entendía nada. Ay, ¿por qué me dijo eso? ¿Se da cuenta? Vamos a ir tomando el cuadro. Lo primero que nos aparece es el elemento del cual nos vamos a tomar y vamos a ir armando la historia. Esto es súper importante, ¿eh? La verdad que con este proceso reflexivo que vamos a ir armando, todavía no llegamos a la reflexión, simplemente estamos primero reconstruyendo la escena. La escena tiene que ser, ojalá, lo más clara posible para nosotros, porque al reconstruirla con esa claridad, es que en realidad no se nos van a escapar detalles que sean importantes para descubrir yoes que estaban ahí interfiriendo, que se mostraron. Que nos vamos a dar cuenta que cuando descubrimos ciertos yoes, ciertos defectos, ciertos agregados psíquicos, vamos a tener que aplicarle muerte a cada uno de esos yoes psicológicos. ¿Qué quiere decir muerte? Bueno, quiere decir que le vamos a pedir a nuestra Divina Madre que vaya eliminando esos yoes que vamos descubriendo. Entonces, ¿qué pasó en ese instante de la escena? ¿Cierto? Me dijo que yo no entendía nada, que era muy duro de cabeza. ¿Qué pasó en ese instante cuando me dijo eso? Ahí tenemos que detenernos, ahí. Y ahí, ¿cierto? En esa reconstrucción vamos a mirar en ese instante qué se movió dentro de nosotros. Cuando yo, ¿cierto? O cuando esta persona con la que hablaba con mi hermano me dice, ¿cierto? Que yo no entiendo nada, que soy porfiado, un duro de cabeza respecto a X cosas que conversamos. Y me autoobservo, voy a darme cuenta, porque yo voy a estar reviviendo esa escena. Para el inconsciente hay que tener muy claro esto, para el inconsciente no existe, ¿cierto? Ni el pasado, ni el futuro, ni todo es un eterno ahora. Y como esto ocurre a nivel de la quinta dimensión, es decir, a nivel de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, es a nivel molecular, nosotros tenemos la capacidad de reconstruir la escena y vamos a empezar a vivirla prácticamente en la misma forma como la vivimos en ese momento, aunque haya pasado años de la situación. Esto es muy importante, porque eso nos da la posibilidad de tomar situaciones muy antiguas inclusive para poder realmente descubrir qué pasó. Entonces, como no tenemos que culpar al otro, porque el otro no tiene nada que ver, son mis defectos, mis yoes los que me hicieron sentir una tremenda molestia aquí. Algo que se agitó, ¿cierto? Que se sintió mal. Me sentí mal, dice uno. Sí. ¿Qué me hizo sentir mal? ¿Por qué me sentí tan incómodo? Inclusive se me subió hasta como la temperatura, sentí que hasta las orejas se me pusieron coloradas, dice uno. Y eso lo estoy descubriendo ahora. Pero ¿por qué me provocó tanta molestia que me dijera eso? Es más, en ese mismo instante quise decirle un insulto, pero me lo callé. Pero lo pensé. ¿Y por qué pasó eso? Y ahí, ¿cierto? En ese proceso es que vamos a descubrir que probablemente, ¿cierto? Nosotros nos sentimos superior a esa persona. Y que en realidad nosotros creemos que esa persona, que él, que mi hermano, es un tonto cabeza dura. Que se cree es muy pavo, siempre ha sido el pavo de la familia, el tonto. Y esos yoes están pensando eso mismo en uno y están haciéndole sentir a uno que uno es superior. Es decir, podemos descubrir yoes de orgullo que están operando en ese mismo instante y que se hermanan, ¿cierto?, con la ira para querer reaccionar. Y reaccionamos quizás en el momento. Entonces ya tenemos dos monos que identificamos. El yo de la ira, el yo del orgullo. ¿Sí? Y es más, uno empieza a profundizar más y se da cuenta que en realidad uno es orgulloso ante el hermano, ante, ¿cierto?, esa persona,
porque uno tiene menosprecio por esa persona, siempre, y es más, ahí se da cuenta que siempre tuvo uno desprecio, menosprecio. He sentido siempre que esa persona es inferior a mí, es decir, yo me creo superior, yo superior. Es decir, tengo un yo de superioridad que ahí ya somos, y por eso siento ese orgullo, ¿cierto? Que me doy ínfula de superior, de mejor, de que yo entiendo perfecto. Entonces me dolió el amor propio que me hayan dicho que yo soy cabeza dura, torpe, tonto, en fin. Ya tenemos orgullo, ¿cierto? Tenemos la ira, el amor propio, ¿sí? 3 o 4 yoes que aparecieron en una pasada. De una sola, ¿cierto? Situación podemos descubrir muchos yoes, muchos defectos. Cuando estamos en ese proceso meditativo, porque hemos profundizado nuestra atención, ¿cierto? Se ha ido, nuestra concentración se ha ido aumentando. Recuerda la clase anterior, cuando la concentración, ¿cierto? Se aumenta, en realidad lo que va logrando es poder abrir más y más información. Van a empezar a salir una cantidad de situaciones que hemos vivido iguales, parecidas o del mismo contexto, que nos van a hacer, ¿cierto? Realmente darnos cuenta de que son yoes que han estado presentes siempre, que nosotros no estábamos enterados, ¿sí? Entonces, es muy importante que en ese instante, cuando vayamos descubriendo esos yoes, que tienen un nombre, tienen una forma de actuar y me manejaron en ese momento y me hicieron decirle cosas terribles, feas, ¿cierto? A mi hermano, ¿cómo? Madre mía, elimina ese defecto. Madre mía, desintegra esa ira. Madre mía, elimíname este orgullo. Así, con decisión, con total y absoluta decisión, hay que aplicar esa muerte en marcha. Esa es la muerte en marcha, velando y orando. Estamos, ¿cierto?, reconstruyendo una escena y sacándole comprensión. Esta meditación realmente puede hacer transformar ese momento en que realmente lo pasamos muy mal por estos choques y nos hicimos pasar mal a otra persona, puede llegar a transformarse al punto, ¿cierto?, esa situación, al punto de que nunca más se vuelva a dar. Eso lo va a ir dando la profundización del trabajo. Pero lo más importante aún es que se van a ir produciendo comprensiones muy particulares, muy privadas, de cada uno de nosotros respecto a esas situaciones que empecemos, ¿cierto?, a estudiar. Eso ya entra en el terreno de lo privado, porque al final van a venir comprensiones y entendimientos de toda índole. ¿Desde cuándo estaban esos yoes en uno, ¿cierto?, funcionando? ¿Qué fuerza tienen, ¿cierto?, en uno y por qué? Luego de todo ese proceso que en realidad, ¿cierto?, va a tener tanta extensión como pueda nuestra concentración, es muy probable, y este es lo importante, es muy probable que se produzca cierto nivel de experiencias internas, particulares, individuales, en donde la comprensión ya va a ser de un nivel, ¿cierto?, superior. Esto simplemente va a depender de la capacidad que tengamos, ¿cierto?, de realmente querer eliminar esos defectos psicológicos que hemos descubierto y que realmente ya no deseamos nunca más vivirlo, experimentarlo. Con ese ánimo, con ese arrojo, con esa verdadera intención de cambio, es que se pueden dar transformaciones, pero radicales. Como van a haber otras experiencias en donde en realidad va a ser un poco más superficial, quizás no estuvo muy profundizada, ¿cierto?, la concentración. Cada uno va a ir practicando y practicando al punto de que luego se dé cuenta que lo que más le va a servir es aprender a apelar a su Madre Divina para eliminar esos yoes, esos defectos que ha estado, ¿cierto?, descubriendo y que le han traído de cabeza por mucho tiempo, ¿sí? Este proceso, ¿cierto?, lo vamos a hacer y lo vamos a realizar ahora, ¿sí? Vamos a hacer esta práctica, simplemente nos vamos a remitir, ¿cierto?, a hacer una oración, vamos a hacer, ¿cierto?, una relajación de 2-3 minutitos, muy sencilla, y luego cada uno, ¿cierto?, va a tomar una escena. Por favor, ¿cierto?, toma una escena del día de hoy o ayer, ¿cierto?, que tengas más o menos fresca, o algo importante, ¿cierto?, que desees transformar, o yoes que desees eliminar, tómala, recoge esa escena y
quiero eliminar, ¿cierto? Este yo de la envidia que me hace pensar mal, ¿cierto? Y sentirme tan incómodo o incómoda cuando esta persona la veo, ¿cierto? Con su auto, con su ropa o con su pareja, envidio X cosas, por ejemplo. O, ¿cierto? Mira, la verdad que lo que sea que hayamos, ¿cierto? Descubierto, que ya estemos viendo o que realmente nos desagrade de nosotros mismos y que queramos cambiar. Hola Elian, ¿cómo estás? Y también Francisco, muy bien ahí por YouTube. Que queramos cambiar, ¿cierto? De nosotros, por favor, esa es la escena que hay que tomar. ¿Sí? La vamos a hacer ahora y vamos a complementar luego con cualquier tipo de pregunta, duda, inquietud que tengan. La pueden ir haciendo para que vaya quedando más claro y ojalá, ¿cierto? No dejemos de hacerla de ahora en adelante. Entonces, vamos a hacer una pequeña relajación, inhalando y exhalando. ¿Sí? Inhalamos por nariz, ¿sí? Nos ponemos cómodos y antes. Aquí no hay que asumir ninguna postura complicada, lo único importante es que estemos cómodos y ojalá que podamos mantener la concentración tal de que no seamos cierto perturbados, que alguien nos moleste. ¿Sí? Si nos quedamos dormidos, mejor. Es decir, puede ocurrir que nos quedemos dormidos y eso puede dar pie, puede dar paso a una experiencia interna de mucho valor. ¿Sí? Entonces no la idea buscar que nos quedemos dormidos, forzarle al sueño, sino que el sueño naturalmente vaya viniendo tranquilamente y si es necesario, ¿cierto?, dormir, vamos a dormir, que está muy bien. Bueno, entonces, ya que cada uno de nosotros tiene una escena, la cual quiera, ¿cierto?, eliminar los yoes que están allí, vamos a relajar muy sencillamente nuestro cuerpo, ¿sí? Inhalamos por nariz, exhalamos, inhalamos, exhalamos. 3 veces más, inhalamos, una oración muy sencilla, muy honesta. Padre mío, te ruego, Señor, ayúdame. Deseo comprender profundamente estos yoes, este defecto que me tiene mal, esta escena, ayúdame a reconstruirla. Madre mía, ayúdame a eliminar los yoes que pueda descubrir, hasta comprender profundamente. Inhalamos, exhalamos. Por favor, comencemos a reconstruir cada uno en su foro interno esta escena que deseemos transformar, cambiar y eliminar. ¿Mm? Sí, ahora no vamos a hacerlo esos círculos mágicos y los link para poder entrar en esta parte, ¿sí? Para poder entrar en la parte de la práctica. Entonces vamos reconstruyendo.
Bien, poco a poco vamos volviendo. Antes de eso, agradecemos, sí, a nuestra Divina Madre, a nuestro ser, a nuestro Padre. Vamos inhalando, exhalando, sí, para poder ir incorporándolo, sí. En esta ocasión, hicimos, ¿cierto?, algo muy puntual de poder simplemente buscar la escena y poder empezar a descubrir qué aspectos, qué defectos aparecían de esa escena. La idea sí siempre es que hagamos las conjuraciones, ¿cierto? El Berlín, como dijimos, el círculo mágico para que se produzca, ¿cierto?, esta limpieza del lugar. La idea es que podamos realmente ir profundizando y que no tenga un tiempo, ¿sí? La meditación en realidad no tiene un tiempo, es decir, no podemos decir voy a meditar 10 minutos o media hora o una hora. Simplemente va a depender del proceso, del grado de concentración que tengamos y de qué tanto profundicemos en esos yoes que vayamos descubriendo y vayamos eliminando. Esto realmente es solamente experimentarlo, hay que ir a hacerlo. Y de esa manera, ¿cierto?, vamos a ir teniendo unos resultados. Hay que ver que la muerte en marcha, ¿sí?, que es pedirle a la Madre Divina de cada uno, ¿cierto? Cada uno tiene su Divina Madre, así como tiene cada uno su propio Padre, es que nosotros, ¿cierto?, necesitamos ahí pedirle, que es como cuando el minero tiene, ¿cierto?, la dinamita, ¿cierto?, y se va abriendo terreno, ¿cierto? Cuando vamos pidiendo a la Madre Divina que vaya eliminando los defectos, se va a ir produciendo, ¿cierto?, que va destruyendo esos yoes, va eliminando esos detallitos y desde ahí, ¿cierto?, va a ir aumentando la comprensión un poquito, otro poquito y otro poquito en la misma práctica. Vamos a ir viendo cosas que realmente no vimos en el momento y que solamente a través del proceso se va a ir dando. Nada más que de esa forma. Hay una pregunta, dice Elian, a través de YouTube, dice, ¿cómo así reconstruir la escena? Me imagino, ¿cierto?, que estamos en eso explicando. Sí. La reconstrucción de la escena, que había salido ya la pregunta, pero que está muy bien porque quiere decir que tenemos que ahondar más aún en eso. La reconstrucción de la escena tiene que ver con el hecho de poder tomar el cuadro, el momento, el instante que ocurrió aquel problema, aquella situación que nos descompuso, que nos dimos cuenta que existieron ahí situaciones que no queremos volver a vivir. Como decía yo, una pelea con un hermano, ¿cierto?, una situación en donde nos identificamos con el sexo opuesto, o una situación en donde quizás, ¿cierto?, nos sentimos celos, ¿sí? Celos porque la pareja estaba hablando con alguien muy simpática, muy simpático, nos molestó. Bueno, ahí hay defectos que en el momento se nos pueden haber pasado, probablemente nos identificamos, sentimos celos, ¿sí? Pero queremos eliminarlo porque no queremos volver a sentir más esos celos. Tomamos esa escena y la reproducimos ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestra imaginación, nuestra visualización, pero exactamente tal como tiene que ser, como la vivimos, exactamente igual, lo mejor que podamos, pero vamos a darnos cuenta de que en el momento en que sentimos celos, ¿cierto?, hubo una serie de defectos que aparecieron y que probablemente no nos dimos cuenta. Y eso nos está torturando, nos está haciendo sentir mal, incómodo, porque, ¿cierto?, sentimos celos, es decir, creemos que la persona, ¿cierto?, nuestra pareja,
está ya con otro o con otra, ¿cierto? Dependiendo del caso, y prácticamente ya nos sentimos engañados. Porque se sonrió, porque fue muy amable o por lo que sea. En ese caso, ¿cierto? Cuando hacemos esa reconstrucción, es decir, volvemos a construir la situación como nosotros la vimos en ese momento, es que vamos a descubrir unos yoes que ahí participaron. El mismo yo de los celos puede ser, pero los celos no vienen solos. Todos los defectos actúan, ¿cierto? En grupo. Van dos, tres, y que van siempre manifestándose de la misma forma. Entonces, cuando vamos descubriendo ese yo, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que está asociado con otros. El yo de los celos, ¿cierto? El yo quizás del desprecio por sí mismo, el yo ¿cierto? De que creemos que las personas somos dueños de las personas, etcétera. Va a depender de cada uno. Aquí no hay una carta, ¿cierto? De cómo es. Cada uno va a ir descubriendo. Y cuando descubre, ¿cierto? Ahí, en ese instante, tiene que apelar a su Divina Madre para que elimine esos yoes. Eso es velar y orar, en el fondo también, ¿cierto? En esa oración, ¿cierto? Es pedirle a la Divina Madre que elimine esos yoes que estamos descubriendo. Eso es realmente lo que importa de ese descubrimiento. Y cada vez que aplicamos la muerte en marcha en ese momento a esos defectos que estamos descubriendo u otros, los que están asociados, se va a ir aumentando la comprensión y la profundización. Esto se hace con mucha oración. La verdad es que nosotros debemos orar incansablemente en esta práctica para poder ir comprendiendo más y más y más estos defectos hasta el punto que lo comprendamos absolutamente. Ese es el objetivo de todo este desarrollo, porque cuando ocurre la comprensión, es que la muerte psicológica, ¿cierto? Realmente va a producir ya una transformación de nuestra psiquis. Porque los defectos, ¿cierto? Mientras no lo comprendamos, va a ser algo muy cerrado. Por eso la muerte en marcha es tan necesaria, porque va a ir poco a poco, ¿cierto? Abriendo hasta que vamos a ver exactamente qué es lo que está y de dónde inclusive viene, por qué se produce en nosotros ese estado. No porque lo hayamos leído, no, sino porque en realidad nosotros lo hemos comprendido. Esa comprensión es luz. Eso es lo que necesitamos, comprender. Porque al eliminar, luego ya viene la transformación real de la psiquis de uno. Y probablemente vamos a empezar a dejar de experimentar celos cada vez que la pareja, ¿cierto?, la veamos en esa misma situación. Así de sencillo. Eso es lo que buscamos. Pero a través, como decía, ¿cierto?, de una transformación y no de poses, caretas o, ¿cierto?, miro para otro lado, total, ojos que no ven, corazón que no siente, y en fin. No, lo que se trata es de comprender para eliminar, para que realmente se libere esa conciencia que nos dé luz y nos, ¿cierto?, seamos capaces de no volver a experimentar nunca más esa situación, ¿sí? Bueno, hay otra pregunta que dice Sandra, dice, cuando estoy aplicando la muerte en marcha y pidiéndole a la Divina Madre que elimine ese defecto, imagino una escena, por ejemplo, como que estoy cortando ese defecto, o solo pido. Bien, lo que pregunta Sandra, solamente la petición. No hay que imaginar nada adicional. Uno pide con la certeza de que eso se está eliminando. Y sigue uno en su proceso, ¿cierto?, de visualización y de la escena que está estudiando, porque si no uno se empieza a ir a otra cosa. Uno con la sola petición decidida, es muy importante que uno sea, ¿cierto?, muy contundente con la muerte. Madre mía, elimíname este defecto. Así, y sigue uno, ¿cierto?, en su proceso. Descubrió otro detallito de ese defecto, finito, ¿cierto?, que apenas no se notaba, pero realmente no se dio cuenta que también a uno le daba mucho celo, no sé, estoy hablando de los celos, por ejemplo, que de repente, ¿cierto?, mi pareja, no sé, sonreía solamente a las mujeres. Estoy inventando algo que se me ocurre ahora. Listo. Eso es, ¿cierto?, un detallito, pero pequeñito, y dice, oye, pero me produce celos. Madre mía, elimina ese defecto. Sácalo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Insistir con la muerte en marcha hasta que uno sienta que está eso realmente fuera ya y no está afectando. Esto, ¿cierto?, va a ir dando paso, como decía, a otras comprensiones de aspectos que yo no tenía idea que estaban involucrados, otros yo que estaban ahí y yo no los veía.
No los veía porque nunca había hecho esta meditación, nunca había, ¿cierto?, metido el dedo realmente en la llaga para saber lo que estaba pasando conmigo. Eso es lo que en realidad va a ir dando más luz y más comprensión. Luz, en el fondo, es comprensión, en el fondo es que realmente, ¿cierto?, ya voy a enterarme muy bien cómo funciona el yo, pero lo estoy además eliminando en el mismo momento. Dice Francisco, entonces, cuando una persona nos ofende, ¿esos yoes están dentro de nosotros o es la persona que tiene ira? Buena pregunta, Francisco. Es que nosotros nos sentimos ofendidos. La persona quizás ni se entera que dijo algo o hizo algo que nos ofende. Alguien le dice a uno, hola, negrito, ¿cómo estáis? Y uno, el yo del ofendido, ¿cierto? Dice, ¿y este qué se creerá muy blanquito? ¿Qué se cree, ¿cierto? ¿De dónde? Alemán seguramente. Así el yo le responde internamente a esa persona. Y siente un desagrado, una incomodidad, como que ahí el yo es uno el que lo tiene y es uno el que reaccionó. Si uno no tuviera ese yo, a uno no le daría nada que le dijeran, hola negrito, ¿cómo estáis? ¿Cierto? Nada, ¿no? Porque ni siquiera aunque uno sea de cualquier color, a uno no le afecta las palabras de esa persona. Entonces se da cuenta uno que es la reacción que uno tiene, es el problema. Y la reacción surgió de un defecto, que yo no lo había visto y ahora me entero que lo tengo porque me autoobservé y descubrí eso, pero más aún me identifiqué y no logré eliminarlo. Siguió y se manifestó y dije cosas mentalmente a esta persona y me sentí incómodo y me crujió la guata y, ¿cierto? Me sentí como que me sentí inferior, por ejemplo. Yo voy a llevar esa escena y la repito en mi mente y me voy a ir, ¿cierto?, a esos defectos que aparecieron ahí. Y a cada uno que logre identificar, le voy a aplicar la muerte en marcha hasta que deje de existir esa sensación que dentro de mí estaba, ¿cierto?, o que quedó. Con el único fin de que cada vez que aplico esa muerte en marcha, le pido a la Divina Madre, voy a ir provocando, ¿cierto?, una transformación interna. Si yo simplemente los ordeno, digo, este es el yo tal, este es el yo de la ira, este es el yo, ¿cierto?, del menosprecio, los puedo ordenar, pero no estoy produciendo ningún cambio. No está cambiando nada dentro de mí. Están los yo ordenados nada más. ¿Qué? Por eso lo importante es aplicar la muerte, porque ese poder superior que todos tenemos es el que en realidad va a ir provocando un cambio. Esto, como hemos dicho, ocurre a nivel molecular. Y ocurre, ¿cierto?, en nuestro mundo interno. Solamente en nuestro mundo interno. A nadie más quizás le pasa. A nosotros nos pasa. ¿Pero por qué? Porque hay unos yoes que se sienten identificados y eso es lo que tenemos que descubrir, comprender y eliminar. De eso se trata. Berta dice, buenas tardes, solo se puede eliminar cuando los vemos en una situación vivida o se puede eliminar un ego cuando uno sabe que lo tiene. Bueno. Es buena la pregunta, Berta. Mira, lo ideal es que cuando se manifiesten los defectos, uno ahí le aplique la muerte en marcha. Pero hay muchos defectos que probablemente uno los tiene, ¿cierto?, ocultos, guardaditos, y nunca se manifiestan afuera. Pero para que uno sepa que ese defecto existe, tienen que haber pensamientos, emociones o deseos que están funcionando en uno sin que nunca quizás se manifiesten afuera. Entonces ahí, siempre, sí o sí, muerte psicológica, sea, ¿cierto?, a través de la meditación reflexiva que estamos explicando, o sea, a través, ¿cierto?, de la manifestación en el día. Porque claro, probablemente pasó algo en mí y nadie se enteró. Una fantasía erótica sexual de un tono terrible, dice uno. Wow, esto nunca lo voy a hacer, dice yo, pero se lo imaginó. Lo fantaseó, lo pensó, lo deseó, inclusive. Bueno, pero dice uno, no pasa nada. No, es que está ese defecto dentro de uno, existe, tiene vida. Entonces probablemente cuando vuelva a vivir una escena X, y ahí es donde me cabe la meditación reflexiva, voy a poder descubrir que me había enfrentado a tal circunstancia, con tal persona o en tal cierto lugar, etc. Y ahí empezó a funcionar todo esto. Fíjate tú cuando uno está solo
es que a uno le salen unas cosas terribles y nadie se entera, nadie afuera, pero uno sí. Entonces allí es donde cabe la muerte psicológica absolutamente. Y yo puedo tomar esa misma situación y reproducirla exactamente igual. Estaba solo en mi cama, ¿cierto? En la mañana desperté temprano y de repente me quedé allí y empecé a pasarme unas películas, unos rollos y lo vuelvo a repetir y ese yo ya tiene una manifestación fuerte. Inclusive cuando uno toma la escena se va a empezar a dar cuenta cómo se produce, cuáles son las circunstancias que gatillan ese yo. Primero, estar solo. Bueno, entonces tengo que estar acompañado. No, hay que eliminar el ego. Si no, hay que buscarle, ¿cierto?, la quinta pata al gato. Hay que simplemente darse cuenta que cuando uno está solo es cuando más mal acompañado está. Porque aparece de todo lo que uno tiene. Listo. Ahí uno ya tiene una escena para poder trabajarla y ya es parte, ¿cierto?, de la posibilidad. Hay que eliminar todo lo que vaya apareciendo. Simplemente no hay que dejarlo pasar y no hay que seguir alimentándolo, que ese es el problema. Que lo seguimos alimentando. Ahora, vendrá otro proceso más adelante en donde uno pueda realmente ya erradicar de una manera mucho más profunda, pero en definitiva lo primero que necesitamos es comprenderlo, cómo se procesa. No importa que me haya sido una escena que se vivió afuera, simplemente ya sabemos que está dentro y ya lo podemos eliminar a través de la meditación reflexiva, simplemente reviviendo el evento, la situación, el momento en que se dio, porque eso nos va a dar información que no tenemos acerca de ese defecto y desde ahí, ¿cierto?, empezamos su eliminación. Dice Pía, una consulta, yo a veces he pensado que ya eliminé, por ejemplo, el yo de la fumadora. Ya no fumo, ni pienso, ni siento, ni deseo fumar, pero de repente cada 3 meses me dan ganas. Claro. Y de repente el yo te dice, y abajo dice, ¿por qué pasa eso? Porque el yo no está eliminado. Porque el yo hay que hacerle el trabajo. ¿Qué significa eso? Hay que estudiarlo y eliminarlo. Y si es duro y pesado y todo, hay que llevarlo al arcano. Vamos a ver que el arcano, la práctica sexual, de transmutación sexual, no solo es para la creación de los cuerpos superiores, ¿cierto?, de los que hemos hablado, también es una herramienta concreta para la eliminación del ego, ¿sí? Es fundamental, inclusive, ¿cierto?, hemos hablado de la necesidad de generar la curación a través de esta herramienta de la transmutación sexual. Entonces, en realidad, un defecto, mientras no lo hayamos comprendido y eliminado, va a seguir existiendo. Lo que lo tenemos un rato amarrado, ¿cierto?, porque no le damos alimento. Pero cuando a uno le habla el yo y le dice, igual me fumo ahí un cigarrito, ¿no? Igual, ¿cierto? Veo a alguien que está fumando o siento olor y me dan ganas. Bueno, está el yo ahí. Entonces también lo puedo llevar a esta meditación reflexiva, ese proceso. ¿Quiero dejar de fumar? Llevarlo a la meditación reflexiva. Ya tal vez no le estoy dando alimento, como bien dice Pía, y ya el yo le cuesta mucho manifestarse porque es como, ¿cierto? Se está muriendo de hambre. Pero si yo a esos pensamientos no los he eliminado, bueno, ahí tengo material para la meditación reflexiva porque ese yo le falta comprensión, le falta eliminación. Y no basta que se den las condiciones para que uno de hecho acceda y fume. Listo. Ya con eso se concretó el negocio. Dice Santiago, hola profe, cuando aparezcan los demonios internos, ¿cómo se llama el conjuro para que revelen su verdadera identidad y saber qué es lo que quieren? Eso entiendo que te está refiriendo a la muerte en marcha, que es cuando le pedimos, ¿cierto?, a nuestra Divina Madre que elimine ese yo. Y es tal como ahora lo digo, Madre mía, elimina este defecto. Madre mía, sácalo, elimínalo, desintégralo con tu espada. Así, definitivamente, sin duda, pum, vamos. En esto se requiere, ¿cierto?, esa decisión, esa convicción que se refleja, ¿cierto?, en el verbo. Este es un verbo silenciado, es decir, es mentalmente. Pero al descubrir el defecto y al yo aplicar la muerte, ¿cierto?, a través de la Madre Divina, lo que estoy haciendo en el fondo es poner en movimiento las fuerzas superiores que cada uno tiene, que son de su propia divinidad, para eliminar algo que con la mente podemos acomodar, que podemos ponerle un nombre, podemos, ¿cierto?, moverlo, nos puede gustar o, no, o desagradar, lo que sea, pero no lo hemos eliminado. Necesitamos de un poder superior a la mente.
Y ese poder superior está en nuestra propia divinidad, que está en nosotros. La única necesidad que tenemos de, ¿cierto?, que entender en realidad es que en realidad hay que pedirle a la Divina Madre que lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pedirle a la divinidad que haga esa muerte? Es porque en realidad nosotros, ¿cierto?, hasta que no digamos, no verbalicemos, es que en realidad no estamos tomando conciencia de que está en ese instante manifestándose algo distinto a la divinidad. Si nosotros, ¿cierto?, pedimos algo, ya definitivamente la divinidad va a actuar por lo que se conoce como el libre albedrío. Es decir, el respeto a la libertad es absoluto. Es una ley universal el respeto a la, ¿cierto?, el libre albedrío. Entonces, ni siquiera la propia divinidad va a interferir en algo, va a modificar algo, si es que no es porque se lo ha pedido uno. Mira tú cómo es el respeto del libre albedrío. Entonces, pedirle a la Madre Divina, de cada uno, a tu Madre Divina, Santiago, cada uno, ¿cierto?, le pide a su propia Madre Divina, Madre mía, elimíname este defecto. Y con voz de mando, ¿eh? No como una oración así, ay, madrecita, no, 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 Madre mía, elimíname este defecto. Por eso todas las culturas antiguas, hasta ahora, hoy, existe una alabanza, ¿cierto?, una vanagloria a la mujer, a la virgen mujer, a la parte femenina de Dios. Pero se exteriorizó eso y quedó en una forma. Se perdió, ¿cierto?, el conocimiento de que eso es interno. Hay que venerar a la propia divina madre de cada uno, a la divina madre Kundalini, como se le llama, ¿cierto?, en el Oriente, o María le llaman también por otros lados, etcétera. Recibe nombres según la cultura, pero es lo mismo. Es la representación, ¿cierto?, que afuera se le ha dado, pero que no habla más que de aquella parte divina que todos tenemos en su aspecto femenino y que tiene como rol, como función, la eliminación del ego. Por eso las culturas enseñaron siempre la adoración a Dios Padre y Dios Madre, y cada uno con su función, porque tal como es adentro es afuera y tal como es arriba es abajo. Y por eso, ¿cierto?, la Madre Divina tiene esa función de protección y eliminación, ¿sí?, de los defectos. Dice Berta, gracias también a ti. Sandra dice, profe, si el defecto no desaparece, no veo a la carroza o no tengo sueños con imágenes de muerte. Claro, lo que pasa es que en realidad ese proceso va a ir tomando un tiempo, ¿sí? Para que el defecto desaparezca, ¿cierto?, o sea eliminado, tiene que haber habido una comprensión y una eliminación. Ahora bien, este proceso es gradual y hay defectos que en realidad van a tardar un buen rato llegar a una verdadera, ¿cierto?, eliminación. Luego vamos a ver más adelante, ¿cierto?, un estudio del ego, que en realidad también es muy, muy necesario poder llegar a realizar. Es importante, es fundamental estudiar los defectos psicológicos para lograr avanzar en la comprensión. Hay defectos que con este trabajo, ¿cierto?, van a tener rápidamente una eliminación, pero sí es importante comprender que hay otros defectos que van a tomar más tiempo. Días, semanas, meses o hasta años. Va a depender de realmente el grado, ¿cierto?, de tamaño que tengan estos yoes en nosotros y o de la constancia que tengamos nosotros en el trabajo. Porque a veces uno quiere resultados, pero uno no ha pelado una papa todavía. Y pasa. Y exige, ¿cierto?, ya tener resuelto tal defecto y resulta que uno no se ha dedicado ni a estudiarlo. Y que de vez en cuando lo ha mirado y que ni siquiera lo ha estudiado. Menos meditación reflexiva. ¿Se entiende? Entonces requiere que uno haga un listado de sus yoes y vaya tomando, ¿cierto?, los más espinudos. Partamos por la lujuria, que es, ¿cierto?, el que en realidad nos quita mucha energía, nos dificulta mucho el trabajo. Partamos por ahí. O aquellos que no estén, ¿cierto?, haciendo el trabajo complicado. Ahora, el trabajo lo gobierna finalmente la Divina Madre, ¿eh? La Madre Divina le va a ir enseñando a uno por dónde y qué defectos tiene que ir eliminando. Ahora, para la meditación reflexiva, hagámosla todos los días con aquellos defectos que vayan apareciendo en el día y estén, ¿cierto?, manifestándose y nos estén haciendo
día a día complicando la cosa, ¿sí? Luego, cuando entendamos el estudio del ego, ¿cierto? Y estemos practicando la muerte en marcha de manera constante, vamos a llegar a ver el muerto. Ni siquiera la carroza, el muerto, ¿cierto? El muerto en el hoyo ahí enterrándose. Entonces ahí ya es que en realidad se eliminó el defecto psicológico. Pero todos estos ciertos procesos pueden irse dando en la medida que uno se meta de lleno. Si uno va, ¿cierto?, poco a poco haciendo, a veces sí, a veces no, semana sí, semana, al final no avanza nada, la verdad. No se nota una transformación porque los yoes están a cada instante manifestándose y alimentándose. Si no está la conciencia presente, hay algún defecto actuando. Dice Pía, claro, entonces si yo no lo estudio, meditación reflexiva, y no lo desgrano, no va a morir nunca. Claro, en realidad nosotros realmente, esta es una batalla descarnada. Nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a mano. Y una de estas es la meditación reflexiva. La meditación reflexiva lo que nos va a proveer es de una comprensión particular y más profunda de los yoes. Eso es muy necesario, porque defecto comprendido debe ser eliminado. Sí o sí, va ahí ya camino a la eliminación total. Ahora, hay manifestaciones, como decía, que en realidad van a darse en el día que van a requerir, aunque no estemos estudiando esos yoes, van a haber manifestaciones en el día de otros defectos que realmente le vamos a querer meter el guante, ¿cierto?, para poder eliminar esa manifestación. Y para eso la meditación reflexiva, ¿cierto?, es fundamental. Hay experiencias, ¿cierto?, de maestros que en realidad han hecho procesos muy largos, por ejemplo, para eliminar la lujuria, y ya pensando que ya estaba todo perdido porque no pasaban las pruebas, ¿cierto? Finalmente llega un punto, ¿cierto?, en donde comprendió lo más vital de ese proceso que era, ¿cierto?, que no estaba hablando a su divina madre, y cuando eso, ¿cierto?, llegó a su comprensión, se produjo definitivamente ya la muerte de ese defecto que estaba queriendo, ¿cierto?, eliminar. Entonces, para esto se requiere mucha constancia y a veces uno puede estar fallando en algo muy pequeño pero no se ha dado cuenta. Entonces tiene que insistir en la muerte en marcha, ¿cierto?, en el día, en la autoobservación, en la meditación reflexiva y en el estudio de los yoes. Ya vamos a ver esa clase, ¿cierto?, cómo comprender, profundizar aún más, ¿cierto?, los yoes para realmente acabarlos. Esto no es menor. Uno piensa que son 10 defectos psicológicos, ya 15. Son miles los defectos psicológicos, miles. Y eso requiere mucho trabajo, mucha dedicación y mucha entereza, porque hay mucha gente que al poquito ya se da, ¿cierto?, por vencido y, no sigo, si está, parece que no avanzo nada. Bueno, si uno revisa, tal vez no está haciendo realmente mucho. Requiere uno, ¿cierto?, una dedicación. Dice Pía, solo aplicando la muerte no se va a morir el yo, por ejemplo, de la fumadora. Puede, sí, puede eliminarse. O sea, realmente todos los defectos pueden tener una gran transformación, pero hay que entender que los defectos tienen grados, profundidades. Y la muerte en marcha prácticamente puede avanzar uno muchísimo, pero hay cosas que no vamos a poder comprender de algunos defectos. Particularmente, no sé si de la fumadora, pero hay otros defectos, ¿cierto?, como de la ira, del orgullo, de la vanidad, de la lujuria, que son defectos ya cabeza de legión, como se llaman, que son de un peso ya mayor y van a requerir probablemente, ¿cierto?, mayor trabajo. Hay que comprender que los yoes tienen, ¿cierto?, uno les da un nombre, dice, no, ¿sabes qué? Yo siempre me enojaba con mi hermano cuando me decía que yo era negrito. Listo, y voy y quiero eliminar eso. Ya no quiero enojarme nunca más cuando me diga negrito. Ya. Pero yo eliminé el yo de la ira. No. Yo estoy eliminando esa manifestación del yo de la ira. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque si no uno se engaña. ¿Sí? Oye, yo siento celos cada vez que mi pareja se sonríe con el sexo opuesto con otras personas. Listo, voy y eliminé los celos. No, eliminé
esa manifestación de los celos, porque los celos tienen muchas otras manifestaciones, muchas formas, ¿cierto?, de funcionar. Y una de esas es esa, que, ¿cierto?, cuando se sonríe con las personas me produce un celo terrible. Listo, yo voy a eliminar eso cuando estoy haciendo, por ejemplo, la meditación reflexiva de esa manifestación. Eso me va a aumentar el grado de comprensión del yo de los celos, que es más grande. Y esa manifestación probablemente ya no va a volver a ocurrir con la intensidad que ocurría, pero probablemente todavía van a ir quedando resabios y tal vez me toca llevarlo al arcano. Listo. ¿Por qué? Porque ya he hecho de todo, lo he comprendido. Cuando lo comprendí, digo, no, aquí yo voy ahora a matarlo completo y lo llevo al arcano, porque el arcano ya sirve para ese nivel de eliminación cuando ya he comprendido un defecto. Porque yo puedo hacerle mucha meditación reflexiva a un defecto, como decíamos al principio, pero eso no quiere decir que lo he comprendido. Comprender algo profundamente es peludo. Se requiere dedicación, se requiere meterse hasta comprender. Y cuando llega el punto de comprensión, que es cuando yo ya no puedo hacer más, realmente he dado todo y no logro realmente eliminarlo, pero cuando llego a ese punto, muchas veces, ¿cierto?, de manera particular ya ocurrió ahí la comprensión realmente de ese defecto, porque se dio la nota. Hay que dar una nota particular, hay que llegar a un punto, ¿cierto?, en donde en realidad uno ya está tan arrepentido de eso, que lo que único que desea es sacarlo, pero ya ha hecho todos los esfuerzos por eliminarlo. Este no es un trabajo mecánico. Aquí la divinidad está viendo cada uno de los avances, cada uno de los esfuerzos, cada uno, ¿cierto?, del proceso, cómo se ha vivido todo eso, porque en realidad la divinidad necesita que nosotros podamos comprender, porque en realidad cuando uno comprende y elimina, es que no va a volver a caer en lo mismo. Pero esa comprensión es de fondo, no es cierto, no, si no, nunca más voy a fumar, sí. Son tonteras de uno, ¿cierto? Como niñerías, dicen, ya. Pero siente igual ganas de fumar, se siente igual, ¿cierto? O rechaza el cigarro, en fin. Simplemente todavía no comprende. Hay una pregunta, dice, ya, entiendo, dice Pía, muy bien. Neira Sandra dice, ¿por qué el yo de la lujuria dificulta este proceso? Qué buena tu pregunta, Sandra. Fíjate, porque el yo de la lujuria es el defecto más importante. Mira, nosotros necesitamos el desarrollo de los cuerpos superiores del ser. Nosotros necesitamos transmutar nuestra energía creadora sexual. Para eso necesitamos la energía sexual. Entonces el yo, ¿cierto?, de la lujuria, que es el que nos lleva a la fornicación, nos está quitando la energía para poder lograr la castidad, que no es no practicar el sexo. La castidad es no perder la energía sexual en la práctica del sexo, no fornicar. Y con eso, ¿cierto?, es que vamos realmente a producir la formación, la creación de esos cuerpos superiores del ser, porque son los vehículos, ¿cierto?, astral, mental, causal, que realmente van a dar cabida a esa expresión divina a nivel físico. Por eso hay que eliminar la lujuria, porque la lujuria, ¿cierto?, nos lleva a la fornicación. Esto, vuelvo a insistir, no tiene que ver con ser, ¿cierto?, con no tener sexo. Es que hay que practicar el sexo conservando la energía. Conservando la energía es que la podemos transmutar. Pero si estamos todos los días botando el vaso, el agua, ¿cierto?, del vaso. Es decir, el vaso se llena y lo botamos, ¿cierto?, fornicamos. Se llenó de nuevo otro día y lo botamos. ¿Qué energía vamos a transmutar? No hay energía. Entonces, por eso necesitamos eliminar, comprender el ego, ¿cierto?, para finalmente poder eliminarlo, para realmente avanzar. Porque si no eliminamos la lujuria, entonces, obvio, vamos a seguir fornicando. Sandra dice, sí, uno después que deja la escoba con los yoes, ahí ve la magnitud del yo y cómo nos manejan totalmente. Claro, claro, pero fíjate que ahora lo que estamos buscando es sacarle la sabiduría. Así que, en buena hora, después de la, ¿cierto?, de la embarrada, bueno, ahora vamos a entender por qué y todo lo que hicimos y sacarle la sabiduría. Si aquí de lamentaciones no se ha hecho nada.
Hay que, claro, hay un arrepentimiento porque uno le embarró, pero bueno, ya se hizo, sí, ya de lo que pasó, pasó y con la leche derramada, ¿cierto? No tenemos nada que hacer ya, literalmente inclusive, ¿cierto? Lo que necesitamos es abordarnos como un verdadero, ¿cierto? Científico, estudiarnos, comprendernos y eliminar todo aquello que ya, ¿cierto?, no nos sirve. Extrayendo la sabiduría, y por eso la meditación reflexiva, extrayendo la sabiduría para poder transformarnos. Porque si no hay sabiduría, ¿cierto? ¿Cierto? En realidad, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos perdiendo el tiempo. Pero la sabiduría, ¿de dónde sale? Del error. Si eso es lo interesante, que de una vez comprender y dejar, ¿cierto?, de verlo como algo que... Si ya el error está, bueno, saquémosle el provecho. De cada cosa buena, ¿cierto?, tiene algo malo, y de todo lo malo tiene algo bueno. Eso es el yin y el yang. Bueno, y el error, ¿qué nos ofrece? La sabiduría. Ahora hay que meterse, ¿cierto?, ahí y empezar a rescatar esa sabiduría. ¿Cómo se hace? Como lo que ya vimos, meditación reflexiva. Los 3 factores: eliminando el ego, transmutando la energía sexual en pareja, ¿cierto?, con una sola pareja. La transmutación sexual, ¿cierto?, es un proceso divino, no es un juego, no es cierto que, bueno, ¿qué más da? Si total. Mira, Rasputín tuvo un montón de parejas, era un verdadero, ¿cierto?, transmutador, pero en el fondo estaba errado, porque nunca, nunca, nunca pudo trascender, porque en realidad él usaba, ¿cierto?, a las parejas, a las mujeres. De hecho, él no derramaba la energía sexual, él la transmutaba, según él, en realidad la conservaba, pero en el fondo lo que estaba haciendo era fortaleciendo su ego. No estaba divinizándose. La divinidad, ¿cierto?, necesita que nosotros tengamos, ¿cierto?, una sola pareja, porque es ahí donde se forja uno de los valores, ¿cierto?, más trascendentales. Es eso que nosotros llamamos lealtad, ¿cierto?, que en realidad es la fidelidad. La fidelidad es un valor divino. La fidelidad no es solo, ¿cierto?, algo teórico, no, la fidelidad son hechos. Ser fieles a la divinidad y ser fieles a una pareja, a su mujer, si le toca ser hombre, o a su hombre, si le toca ser mujer. Pero con esa, ¿cierto?, certeza, porque esto no es un juego, esto es, ¿cierto?, un trabajo superior divino. Y no hay avance para el que está en eso todavía, ¿cierto?, porque falta comprensión, tiene que decidirse, ¿sí? Y luego, ¿cierto?, el sacrificio por la humanidad, que es aprender, hacer el trabajo interno, desarrollarlo y compartir lo que va de a poquito, ¿cierto?, entendiendo, aunque sea un pelito, mañana otro, pero eso lo va queriendo que otros también reciban, ¿cierto?, un apoyo, sin creerse por esto, ¿cierto?, especial, ni maestro, ni que está iluminado. No, 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 no. Es porque nos corresponde. Como hermanos que somos todos, nos corresponde compartir. Entonces, estamos frente a una tremenda oportunidad todos nosotros, para ti, Sandra, para todos los que estamos, ¿cierto?, hoy día en esta clase. Es una oportunidad maravillosa la que estamos viviendo. Claro, poder transformarse, es una oportunidad. A la hora que estamos muertos, ¿cierto?, que nos llamó la pelada, ya no hay mucho que hacer, ya se murió ya. Pero mientras haya un hálito de aire, ¿cierto?, que respirar, vamos, ¿cierto?, a comprender el ego y a sacarle la sabiduría que nos robó para subir, a transmutar la energía, si ya, hasta, ¿cierto?, hasta el último minuto de vida, hacerlo y entregarnos, ¿cierto?, a poder compartir esto, porque entonces, si no tenemos un poquito de amor en el corazón, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Si lo que estamos creando es amor, y el amor se alimenta de amor. Mientras más damos, ¿cierto?, amor, espiritualmente hablando, ¿cierto?, conocimiento, experiencia, o lo que vayamos aprendiendo, por mínimo que sea, es entrega desinteresada. Ahí está el amor. Entrega desinteresada, ¿cierto?, sin pedir nada a cambio. Esos son los 3 factores, y de eso se trata este curso, y de eso se trata, ¿cierto?, la vida. Que sea dignificante y edificante para todos nosotros, ¿sí? Esa es la invitación. Bueno, si ya no hay más preguntas, ¿sí? ¿Hay más preguntas? ¿Usted? Sí.
en Instagram, YouTube, ¿sí? No aparece todavía la pregunta. La envío. ¿Por qué no dice? Entiendo, muchas gracias. Pues la pregunta. Bueno, todavía no aparece. ¿Me puedes decir la pregunta? Sí, aparte de no fabricar los cuerpos, ¿qué otro daño produce la fornicación o el orgasmo? La verdad que el principal daño es que en realidad engordamos el ego. O sea, al perder la energía sexual, nosotros estamos dándole vida al ego. Cada fornicada, cada cierto orgasmo, cada proceso, ¿cierto? Donde en realidad estamos descargándonos sexualmente, lo que estamos haciendo es perdiendo la vitalidad, ¿cierto? Cada uno de nosotros, pero también estamos alimentando esa lujuria y todos los defectos van robusteciéndose. Y eso es lo que va produciendo, ¿cierto? Una dificultad tremenda para poder levantarse. Porque en realidad, claro, uno va embarrándola y va tirando su energía por todos lados, pero al final lo que está haciendo en el fondo es que después uno va a tener que recuperar esa energía. Y recuperar esa energía significa que va a tener que despertar cada uno de los átomos ¿cierto? De su energía que botó. Cada porcentaje, ¿cierto? Cada partícula de la energía perdida hay que recuperarla. Porque a nosotros no se nos dio esa energía para que hiciéramos cualquier cosa, ¿no? Tiene un sentido. Entonces ahora que ya vino la embarrada, uno va a tener que levantarla. Entonces, claro, la embarrada donde estuvo es la botada de energía. Y eso provoca una cantidad de yoes que se han ido alimentando y robusteciendo. Por eso cada vez que seguimos fornicando, más nos cuesta levantarnos. Se puede llegar a ser imposible para ciertas personas levantarse porque realmente han desperdiciado mucho, ya el daño es muy grande y no tiene la fuerza la persona para levantarse. Porque esto se hace con fuerza, ¿cierto? Hay que tener una fuerza de voluntad. Y uno dice, ¿y la fuerza de voluntad? La fuerza de la voluntad es fuerza sexual. La fuerza del ánimo es una fuerza sexual. La fuerza del espíritu es una fuerza sexual. Tener ansias espirituales es potencia sexual. Mientras más elevamos la energía sexual, más fuerza espiritual tenemos. Claro, y mientras menos la hacemos, ¿cierto? Mientras más la botamos, más yoes tenemos, más pesado se vuelve la cosa y eso es pesadísimo, es terrible. Entonces, realmente la idea es que podamos ser capaces de comprender eso para dejar de botar la energía y ya de una vez ponernos en línea y vamos para arriba. Ya que lo que pasó, pasó, hay que aprender de eso, pero esto es hacia arriba, hacia el ser, ¿sí? Entonces, en realidad, la pérdida de energía sexual lo que va haciendo es que uno va poniendo más dificultad para levantarse. Y al final llega los días en donde ya no hay vitalidad, no hay energía, no hay ánimo. No, la persona pierde todo anhelo espiritual, porque el anhelo espiritual en el fondo está regido también por nuestra potencia sexual. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, gracias. Si no hay más preguntas, ¿cierto? Dejamos hasta aquí la clase de hoy y esperamos que vuelvan, ¿cierto? Que nos veamos de nuevo el próximo martes y puedan participar. Todas las personas que estén interesadas en participar del curso ya lo están haciendo si están viendo esta clase y siguen viendo las siguientes y las que están antes de esta. Ahora nosotros tenemos un grupo, ¿cierto? De WhatsApp en el cual se pueden inscribir. Simplemente tienen que escribirme a mi número personal más 569 9960 3506, ¿sí? Mi nombre es Omar y ahí, ¿cierto? Me pueden escribir por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para puedan, ¿cierto?, participar de las prácticas. Las prácticas las hacemos los días jueves a las 8 de la tarde por Meet, por cierto, Google Meet, esa plataforma que nos permite reunirnos y podemos vernos, aclarar dudas e irnos a profundizar las prácticas, que es lo importante, ¿sí? Eso. Bueno, les dejamos un abrazo. Gracias por estar ahí y, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes en la clase número 23 que se llama Fanatismo y Mitomanía, que nos va a aclarar ciertos estos conceptos y entender la importancia del trabajo en la eliminación del ego.
la profundidad, ¿cierto?, que hay que darle. Bueno, gracias también a ti, Berta, y bueno, a todos quienes se han contactado. Un abrazo, que estén muy bien. Buen fin de semana.